Buenos días, licenciada, buenos días, compañeros. En este video le vamos a hablar lo que es los derechos de la niñez y la adolescencia. Algunos de los acontecimientos históricos comenzaron en el siglo XX. Los países industrializados no tenían normas de protección para la infancia. Frecuentemente los niños trabajaban con los adultos en condiciones insalubres e inseguras. El creciente reconocimiento de la industria que entrañaba esta situación, producto de la comprensión más profunda de las necesidades del desarrollo de los niños, llevó a la creación de un movimiento para proteger, mejorar la infancia. Las normas internacionales sobre los derechos del niño avanzaron notablemente durante el siglo pasado. Sin embargo, persisten problemas que esas ideas lleguen a ser realidad. Según la UNICEF, existe una cronología de los derechos del niño. En 1924, la Sociedad de las Naciones aprueba la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, elaborada por Eligen Jett, fundada en The Save the Children Fund. La declaración expresa que todas las personas deben reconocer los derechos de los niños, a contar con medios necesarios para su desarrollo, a recibir ayuda especial en épocas de necesidad, a tener prioridad en las actividades de socorro, a gozar de una libertad económica y protección contra la explotación y a acceder a una educación que infunda conciencia social y sentido del deber. En 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas crea el Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia, UNICEF, centrado en los niños de todo el mundo. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 25 da derechos a las madres y a los niños, a ciudadanos y asistentes especiales, así como también una protección social. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que reconoce, entre otros, el derecho del niño a la educación, al juego, a la atención de la salud y entorno en la que se pueda apoyar. En 1966, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometen a defender la igualdad de derechos, incluyendo la educación y la protección para todos los niños. En 1968, la Conferencia Internacional de los Derechos Humanos se crea para evaluar los progresos de los países durante los 20 años transcurridos desde la aprobación de los derechos universales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se elabora un programa de trabajo para el futuro y se refuerza el compromiso para los países con la defensa de los derechos humanos. En 1973, la Organización Internacional del Trabajo aprueba la Convención 138, que fija en 18 años la edad mínima para desempeñar trabajos que podrán ser peligrosos para la salud, la seguridad o la mortalidad de las personas. En 1974, ante su preocupación por la vulnerabilidad de las mujeres, los niños en las situaciones de emergencia y de conflicto, la Asamblea General exhorta a los Estados miembros a observar la Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en estados de emergencia o de conflicto armado. La declaración prohíbe el encarcelamiento y los ataques contra mujeres y niños que formen parte de la población civil y defiende la inviolabilidad de los derechos de las mujeres y los niños en contexto del conflicto armado. En 1978, la Comisión de los Derechos Humanos somete un proyecto de Convención sobre los Derechos del Niño a la consideración de un grupo de trabajo conformado por los Estados miembros, agencias y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. En 1979, para conmemorar el 20º aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el año de 1979 como un año internacional del niño, en el curso del cual la UNICEF desempeña un papel de mayor importancia en ella. En 1985, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia, de menores explicación en el detalle de los principios de un sistema de justicia que proporcione el interés superior del niño, incluyendo la educación, servicios sociales, un tratamiento de proporcionalidad para los niños detenidos.
En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el papel de los niños como agentes sociales, económicos, políticos, civiles y culturales, y es elogiada ampliamente como un logro histórico para los derechos humanos. La Convención garantiza y establece normas mínimas para proteger los derechos del niño. En todas las circunstancias, el documento se refiere a UNICEF, que colaboró con la redacción de la Convención como fuente de conocimientos especializados. En 1990 se celebra en Nueva York la Cumbre Mundial en favor de la infancia. Los directrices para la prevención de las diligencias juveniles defienden las estrategias dirigidas a prevenir la criminalidad y proteger los jóvenes en situación de alto riesgo social. En 1991, expertos de UNICEF, Save the Children, Defensa de los Niños Internacionales y otras organizaciones que reúnen para estudiar los datos obtenidos a través del proceso de presentación de informes de la Convención de los Derechos del Niño, la reúnen, conduce de creación formal a una red de información de los derechos del niño, llamada la CRIN. En 1999, la Organización Internacional de Trabajos puso trabajos a prueba del convenio sobre las peores formas del trabajo infantil, que exige la inmediatización, prohibición y eliminación de cualquier forma de trabajo que puedan perjudicar la salud, la inseguridad y la moral de los niños. UNICEF ha colaborado desde 1996 la Organización Internacional del Trabajo, promoviendo la ratificación de normas laborales y políticas relativas al trabajo infantil. En el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba 2 protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que obliga a los estados a formar parte de las medidas circunstanciales tanto para impedir que los niños participen en las hostilidades durante el conflicto armado como para poner fin a la venta, a la explotación y el abuso sexual de los niños. En 2002, durante el periodo extraordinario de sesiones de las Naciones Unidas sobre la infancia, delegados infantiles se dirigen a la Asamblea General por primera vez. Se aprueba el programa de un mundo apropiado para los niños. Se describe objetivos específicos para mejorar las perspectivas de los niños en los cursos de las siguientes décadas. En el 2006, junto con las oficinas de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, UNICEF publica el manual para cuantificar los indicadores de la justicia de menores que permiten a los gobiernos evaluar condiciones de sus sistemas de justicia juvenil y hacer reformas que sean necesarias. En 2010, el secretario general de las Naciones Unidas da a conocer el informe titulado Situación de la Convención sobre los Derechos del Niño. En 2011, se aprueba un nuevo protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Con arreglo a este protocolo facultativo sobre los procedimientos relativos a las comunicaciones, el Comité de los Derechos del Niño puede presentar denuncias de contravenciones de derechos de la infancia y llevar a cabo investigaciones. En 2015, Somalia y Sudán del Sur ratifican la Convención sobre los Derechos del Niño. Este es el instrumento internacional más ampliamente ratificado de la historia. En efecto de 196 países se han convertido en estados parte de la Convención. Hasta la fecha, solamente los Estados Unidos no la han ratificado. Tras la investigación surgió una pregunta: ¿por qué son importantes los derechos de los niños y de adolescentes? Los niños también disponen de todos los derechos humanos, no porque sean adultos del mañana o del futuro, sino porque a día de hoy son seres humanos, al igual que otros grupos como las personas discapacitadas, las mujeres y las minorías étnicas. Los niños pueden ser vulnerables, por eso tienen derechos específicos para protegerlos. Además, algunos niños son especialmente vulnerables y tienen derechos adicionales que ayudan a garantizar que pueden vivir sus vidas de forma plena, con igualdad, dignidad y respeto. Estos niños se encuentran entre las personas vulnerables del mundo debido a la violación de los derechos humanos que hay día a día, que incluyen la violencia y el abuso sexual, la explotación infantil y la negación de los derechos civiles y políticos. El derecho a la discriminación también es aquí un asunto importante, especialmente para las chicas y grupos minoritarios.
Los niños discapacitados, los niños refugiados, especialmente aquellos que se encuentran solos, y los niños en conflicto con la ley, son solo ejemplos de niños a los que se les concede protección especial bajo la Convención de los Derechos del Niño y los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos. Debe recordarse que estos niños disponen de todos los derechos humanos, incluidos todos aquellos derechos que aparecen en la Convención sobre los Derechos del Niño, y no solo aquellos específicos a sus situaciones. Algunos artículos importantes sobre la Convención sobre los Derechos del Niño son la no discriminación, que se basa en el artículo 2. Todos los derechos se aplican a todos los niños, sin excepción alguna. Es deber del Estado proteger a los niños frente a cualquier tipo de discriminación y llevar a cabo acciones positivas que promuevan sus derechos. Protección de un niño sin familia, según el artículo 20. El Estado está obligado a ofrecerle protección especial a un niño apartado de su entorno familiar y asegurar que en dichas situaciones se dan cuidados familiares alternativos o que haya disposición alguna sobre algunas instituciones. Los esfuerzos para cumplir con ese deber tendrán en la debida consideración el contexto cultural del niño. Es la adopción, según el artículo 21, en los países donde la adopción esté reconocida o permitida, esta solo se llevará a cabo si es la mejor opción para el interés del niño y solo con el permiso de las autoridades competentes y de las salvaguardas del niño. Niños refugiados, según el artículo 22, se considera protección especial a los niños refugiados o que soliciten estatus de refugiado. Es deber del Estado cooperar a las organizaciones competentes que facilitan dicha protección y ayuda. Niños discapacitados. Según el artículo 23, un niño discapacitado tiene derecho a cuidados, educación y formaciones especiales que le ayuden a disfrutar de una vida plena y decente en lo que se refiere a dignidad y a lograr en el mayor grado posible de independencia e integración social. Revisión periódica de la ubicación. Según el artículo 25, un niño que ha sido reubicado por parte del Estado por razones de asistencia, protección o tratamiento, tiene derecho a que se le evalúe con cierta frecuencia su nueva ubicación. Los niños de las minorías o de poblaciones indígenas, según el artículo 30, los niños de las comunidades minoritarias y de las poblaciones indígenas tienen derecho a disfrutar de su propia cultura y practicar su religión y su lengua. Y de todo esto surgió una pregunta. ¿Son los niños, niñas y adolescentes los más maltratados? De acuerdo con la encuesta de ENARES del INEI, aplica en el año 2015 que el 81,3% de los adolescentes de 12 a 17 años de edad fueron víctimas de violencia psicológica o física por parte de personas con las que viven por alguna vez en su vida. De todo eso surgió una pregunta. ¿Son los niños, niñas y adolescentes los más maltratados? De acuerdo con la encuesta ENARES del INEI, aplicada en el año 2015, el 81,3% de los adolescentes de 12 a 17 años de edad fueron víctimas de violencia psicológica o física por parte de personas con las que viven alguna vez en su vida. El 65,6% fue víctima de violencia física. Eso evidencia una cifra sumamente alta, que nos indica que la violencia es una condición muy frecuente y extendida por más que cualquier otro grupo vulnerable. Así también el 73,8% de niñas y niños de 9 a 11 años de edad alguna vez en su vida fueron víctimas de violencia psicológica o física por parte de las personas con las que viven. El 58% sufrió violencia física que consiste en golpes con objetos, jalones del cabello, orejas, cachetadas o nalgadas, pateos, mordidos o puñetazos. La citada encuesta también abordó la violencia que sufren los niños y niñas entre padres y en el entorno escolar, y se encontró que el 75% fue afectado por ese tipo de violencia que ocurre en el salón de clase, en el patio o también fuera del horario de clase. Esto último nos evidencia una situación de polivictimización donde se puede apreciar que los niños, niñas y adolescentes son víctimas de maltrato dentro o fuera de sus hogares. Gracias por su atención prestada. Okay. Bueno, a continuación, ustedes podrán ver en nuestra presentación que hemos archivado
en la aula virtual junto a nuestro trabajo escrito dos tablas que es el número de los niños y adolescentes que han sufrido un tipo de violencia de enero a junio del 2018. Ustedes podrán ver con más especificaciones, porque si se las explico por acá probablemente no me van a entender bien. Entonces se las dejo ahí en la presentación y en el documento para que la puedan ir relacionando con las estadísticas también que dio mi compañero Gustavo. El Salvador fue uno de los primeros países en ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, la CDN, y como tal ha recorrido un largo camino de reformas y esfuerzos encaminados a dar a la centralidad y prioridad de la niñez y la adolescencia salvadoreña que merece. La CDN ha sido recogida a nivel nacional como para su implementación sistemática por la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, la LEPINA, donde se refleja el agrupamiento de los derechos de la niñez en 4 áreas, que son supervivencia, desarrollo, protección y participación. El Salvador ha visto grandes avances en cada una de las áreas de los derechos en estos casi 25 años y con un nivel de aceleración creciente durante este tiempo. Sin embargo, a medida de los logros se acercan al objetivo del efectivo ejercicio de los derechos de este grupo poblacional, al que representa el 35% de la población, el esfuerzo requerido por parte de las instituciones públicas y las comunidades, de las familias y la sociedad misma. Si se hace también más grande, persisten aún brechas que hay que cerrar en el agregado de cada área de derecho y desigualdades que hay que atender en el derechos específicos, para los beneficios y oportunidades lleguen a todas y a todos por igual, sin dejar a nadie atrás. Justicia al Pequeño Gabriel. Esa es la serie que hemos nosotros tomado para que ustedes la puedan ver y entrar más en contexto a lo que es nuestra legislación también, porque dado el caso del pequeño Gabriel, es que tiene mucha relación a lo que nosotros como en población los niños han vivido. Entonces es una serie de 6 capítulos, pero nosotros vamos a basar en el primer capítulo, en el cual esa es la que nos da más el énfasis en lo que sucede en nuestra actualidad en nuestro país. El niño Gabriel sufrió mucho abuso infantil. También la serie habla de que el Estado tenía fallos internos en la que era parte donde ayudaban sobre los abusos infantiles. El niño, al principio de la serie, podemos ver que él vivió con sus tíos, luego con sus abuelos y por último vivió con su madre y el novio de la madre. Cuando él vivía con la madre, el niño sufrió quemaduras de cigarros, impactos de bala, rasguños, cicatrices, señales de ahorcamiento, fractura craneal y tenía perforado uno de los pulmones. Según lo apreciamos en la serie, que los periodistas que llevaban la noticia, ellos trataban de llevar a juicio lo que había transcurrido con Gabriel. Y esa realidad es la que se vive en El Salvador. Y gracias a la LEPINA y al CONA, ayuda a que los menores salgan de los lugares conflictivos. ¿Qué hubiera pasado si le hubieran quitado la tutela a los padres y procesarlos por violencia al pequeño Gabriel? Estuviera vivo. La importancia de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Según el artículo 34 de nuestra Constitución, reconoce el derecho de toda niña, niño y adolescente de vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral, teniendo la protección del Estado, estableciendo que la ley determinará los deberes del Estado y sus respectivas instituciones para la protección de la maternidad e infancia. De acuerdo con el artículo 35, proteger la salud física, mental y moral de los niños y niñas y adolescentes es un deber del Estado,
y deberá garantizar el derecho a la educación y a la asistencia. Conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por la República de El Salvador el 27 de abril de 1990, los estados que formen parte deberán respetar los derechos enunciados. Asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción sin distinción alguna. Los niños, niñas y adolescentes nacen e inician su vida sujetos a plenos derechos y seres dependientes en su totalidad, siendo así el sector más vulnerable de la sociedad, lo cual se vuelve conveniente emitir una ley que los proteja de manera integral, ya que es obligación del Estado brindar toda la seguridad y certeza jurídica que toda niña y adolescente necesita para su pleno desarrollo. En la Ley PINA, su finalidad, en el artículo 1, dice que la presente ley tiene por finalidad garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos y facilitar el cumplimiento de los deberes de toda niña, niño y adolescente de El Salvador, contenidos en la presente ley, independientemente de su nacionalidad, para cuyo efecto se crea un sistema nacional de protección integral de la niñez y adolescencia con la participación de la familia, el Estado y la sociedad, fundamentado en la Constitución de la República y los tratados internacionales sobre los derechos humanos vigentes en El Salvador, especialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño. Definición de protección integral y elementos que la constituyen. La protección integral tiene su fundamento en los principios universales de dignidad, equidad y justicia social, y con los principios básicos entre los que destacan el de igualdad, no discriminación, el de efectividad y prioridad absoluta, interés del superior del niño y el de solidaridad social. Derechos a la supervivencia. Se basan en 4 derechos: derecho a la supervivencia, derecho al desarrollo, derecho a la participación y derechos a la protección. El grupo de los derechos de supervivencia, en el grupo de supervivencia está el derecho a la vida, no solo entendido como derecho a la vida intrínsecamente considerada, es decir, a la vida física, sino en un sentido amplio que comprende tanto a la vida física como el derecho a las condiciones para una vida digna, en donde se ubican específicos derechos a la supervivencia y al desarrollo, tales como el desarrollo integral del niño en lo moral, cultural y social. Este carácter amplio del derecho a la vida nos permite entender las características de interdependencia entre diversas categorías de derechos. También está el derecho a la salud, que entre otras prerrogativas comprende la atención a la salud, el establecimiento de un sistema preventivo de salud, la garantía de asistencia médica y sanitaria, y el combate a las enfermedades y a la desnutrición. Y también está el derecho a la seguridad social, que incluye los beneficios de la seguridad social en general y del seguro social en particular para todos los niños. También está el derecho a no participar en conflictos armados, que además comprende el respeto de las normas del derecho internacional humanitario, que le sean aplicables al niño, a la niña y o adolescente en esos casos. También en el grupo de los derechos de desarrollo está el derecho a la educación, que debe garantizarse en condiciones de igualdad de oportunidades, de manera obligatoria y gratuita, tanto en el nivel escolar primario como en el fomento de la enseñanza secundaria también de forma gratuita y con asistencia financiera cuando se haga necesario. También está el derecho a la cultura y recreación, teniendo acceso a ellas con participación efectiva y libre en la vida cultural y en las artes, en condiciones de igualdad y en especial al derecho cultural, religioso y lingüístico de las minorías étnicas. Al nombre de la nacionalidad de forma inmediata, pues también el derecho al nombre y a la nacionalidad de forma inmediata después de su nacimiento, lo cual comprende además el derecho a que se le preserve su identidad, incluyendo las relaciones familiares, es decir, tanto el nombre o identidad legal como el familiar y social. También el derecho al libre pensamiento, conciencia y religión, en especial el de fomentarse un pensamiento libre, tener culto y conciencia autónoma. En el grupo de participación están donde se incluyen los derechos de gran importancia para el ejercicio de la ciudadanía de los niños y la necesaria interrelación democrática, incluso desde el seno familiar hasta el ámbito público. Entre estos se encuentran los derechos
a la libertad de expresión e información, que incluye el de expresarse de manera libre y buscar, recibir y difundir informaciones. La concatenación de ese derecho con el de opinión, que se verá seguidamente, permite colegir sin duda el derecho a exigir la fuente de proveniencia de la información que se dirige a los niños y a la sociedad en general. También el derecho a opinión, que permite la expresión libre del niño o niña en todos los asuntos de interés, incluyendo los procedimientos administrativos o judiciales. También el derecho de asociación, que comprende todo lo relativo de las formas organizativas lícitas, como el de fundarlas, dirigirlas, participar en ellas y celebrar reuniones. En el grupo de protección especial, que como se explicará más adelante, comprende los derechos a estar protegido contra situaciones específicas de cualquier índole que le son adversas y vulneran derechos a los niños. Entre ellos se encuentran protección contra toda forma de explotación, perjuicio, abuso físico o mental, maltrato o descuido. Los refugiados, la asistencia humanitaria adecuada en caso de refugio, sea solo o con sus padres. También tienen derecho a un proceso justo, en caso de ser procesado por un órgano judicial, lo cual comprende asistencia jurídica adecuada, derecho de defensa, a no ser torturado ni sometido a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, a que no se le imponga pena capital ni prisión perpetua, a no ser detenido o privado de libertad ilegal o arbitrariamente, y en fin, a ser tratado acorde con la dignidad humana. Les hablaré sobre las obligaciones del Estado. Cumplir y hacer cumplir los derechos humanos de los niños. Generar condiciones a las familias para el nivel de vida adecuado que permita hacer efectivos los derechos de los niños. Producir cambios sustanciales en los órdenes institucional, cultural y social. Las responsabilidades de la familia. Les hablaré sobre las obligaciones del Estado. Cumplir y hacer cumplir los derechos humanos de los niños. Generar condiciones a las familias para el nivel de vida adecuado que permita hacer efectivos los derechos de los niños. Producir cambios sustanciales en los órdenes institucional, cultural y social. Las responsabilidades de las familias. Se trata de una responsabilidad compartida que impone obligaciones comunes a ambos padres. Está vinculada tal responsabilidad a las obligaciones del Estado, analizadas anteriormente en el sentido de que este último debe asegurar condiciones objetivas a los padres para que puedan cumplir efectivamente su obligación, especialmente en lo que concierne a los derechos de la supervivencia y desarrollo. Está orientada al ejercicio de la patria potestad o patria poder, conocido también como los deberes parentales o autoridad parental. Sobre ello nos detendremos para afirmar que en el ejercicio de la autoridad parental los padres están autorizados a orientar sobre las reglas y valores en el comportamiento de sus hijos y por ser una interrelación humana. Y por último, la responsabilidad de la sociedad. La sociedad, por su parte, es un vigilante del cumplimiento de los derechos del niño, y en tal cual sentido la vigilancia implica el deber de demandar su cumplimiento o restitución, según sea el caso. De esta forma, es obligación de dirigentes comunitarios y sociales, de organizaciones de base social y popular, de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad. La sociedad, por su parte, es vigilante del cumplimiento de los derechos de los niños, y en tal cual sentido, la vigilancia implica el deber de demandar su cumplimiento o restitución, según sea el caso. De esa forma, es obligación de dirigentes comunitarios y sociales, de organizaciones de base social y popular, de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad en su conjunto, cualquiera que sea la forma de organización o de individualidad que se asuma, exigir la plena vigencia y respeto de los derechos de los niños y niñas. Espero que este video les sirva para la fundamentación de la Cátedra de Derechos Humanos. Muchas gracias por su atención y que pasen feliz día.
con la cuarentena. Sigan las medidas, por favor. Quédense en casa, ocupen alcohol gel, lávense las manos, eviten el contacto con las personas y hagan tareas.